Suicide Room es de las mejores películas de 2016 y es de mis películas favoritas, es increíble. Tiene un estilo, una atmósfera, unos personajes, una historia, todo es increíble. Se la recomiendo un montón, es buenísima la película. Para los interesados, la historia es sobre este tipo llamado Hank y está en una isla en medio de la nada y se va a suicidar, pero se encuentra con este cadáver, el cual regresa a la vida. Y entonces Hank utiliza Manny y todas sus habilidades para ir a casa y sobrevivir. Y se hacen amigos y es increíble, lloré y es una increíble película. Mírenla, en serio, mírenla, buenísima. Ahora, los que ya han visto la película posiblemente tengan muchas preguntas, en especial en el final, con todo lo que sucede. Y yo en este video voy a intentar de responder todas las preguntas que tengan, o al menos explicarlas. Y bueno, vamos a eso. Lo primero y principal que tienes que aprender de la película es que Manny y Hank son la misma persona. A ver, déjame explicarte. Manny es simplemente un cadáver que Hank se encuentra en la orilla del mar. Es un cadáver. Y cada vez que Manny habla, en verdad es Hank hablándose a sí mismo. Como lo que pasa en Fight Club con Tyler y Jack, pero a un nivel distinto. Manny es una personalidad de Hank. Y cada vez que Manny camina, se mueve o hace alguna acción, todo eso está en la cabeza de Hank. Porque Manny es un cadáver. Y la película se encarga de darnos pistas de esto.